Padierna Luna para presentar a nombre del senador Alejandro Encinas Rodríguez un punto de acuerdo en relación al conflicto entre el grupo MBS y la comunicadora Carmen Aristegui. Gracias, presidente. Y en efecto, a nombre del senador Encinas, pero del mío propio y de varios senadores y senadoras de mi grupo parlamentario, quisiera fijar un posicionamiento. Un lamentable episodio de ruptura entre la empresa MBS Radio y la periodista Carmen Aristegui, referencia informativa para millones de mexicanos a través de este medio electrónico, ha despertado los focos rojos nacionales e internacionales por los preocupantes signos de regresión autoritaria que representa este capítulo. La empresa MBS finalmente canceló la vía del diálogo que la propia conductora propuso en su mensaje del 19 de marzo y se volvieron a cerrar las puertas para un espacio muy importante. Los concesionarios argumentaron su derecho a la libre empresa, pero ignoraron el respeto a los derechos de las audiencias y de la libre expresión. La salida de Carmen Aristegui del aire constituye un agravio muy serio al derecho de las audiencias, en especial nuestro derecho a una información veraz, crítica, oportuna y plural, que la propia empresa MBS dice cumplir a través de su ombudsman. En este episodio, MBS en ningún momento, repito, tomó en cuenta el impacto de sus decisiones tendrían sobre los derechos de su público. La reforma constitucional de 2013 en materia de radiodifusión y telecomunicaciones, así como la ley secundaria aprobada en 2014, incorporó en el artículo 6 los derechos de las audiencias. Por ello, este Senado de la República debe evitar una generalizada ola de cierres de espacios informativos incómodos para los concesionarios o para el poder político. En el seno del Instituto Federal de Telecomunicaciones están pendientes los lineamientos que deberán observar los defensores de las audiencias en los distintos medios concesionados. Es importante que las lecciones de este asunto entre MBS y Carmen Aristegui lleven a remontar los signos de retroceso en los medios de comunicación concesionados. La defensa de la libertad de expresión y el derecho a la información constituyen demandas urgentes nacionales. En la mayoría de las entidades y a nivel nacional se observan preocupantes regresiones y actitudes autoritarias desde el poder político para agredir, amenazar a periodistas y a informadores, ahora con más ahínco ante la proximidad del proceso electoral de 2015. Desde esta tribuna del país insistimos en que es importante que la resolución del conflicto entre MBS y la periodista debe estar en función del respeto a los derechos de las audiencias y de la libertad de expresión, no solamente como si fuera un asunto entre privados. Frenar la escalada de actitudes de intimidación y de presión desde distintos órdenes gubernamentales sobre el ejercicio periodístico, tanto a nivel federal como en la mayoría de las entidades del país. Y demandamos la reinstalación de los periodistas y de la conductora en su espacio de medios electrónicos. El despido de Carmen Aristegui se suma a una larga lista de agravios y es una muestra de la arrogancia gubernamental a la que poco le importó el costo que deba asumir. El golpe a este grupo de periodistas viola principios constitucionales fundamentales, la libertad de expresión y manifestación de las ideas, el derecho a la información, el derecho de réplica y destacadamente nuestro derecho de las audiencias. El espectro radioeléctrico es un bien de la nación.
Se trata de un bien y un servicio de interés público que se concesiona a particulares para que cumplan con los objetivos establecidos en las leyes. Los concesionarios son propietarios solo de los equipos con los que se opera y obtienen enormes ganancias, pero deben apegarse a las normas constitucionales. Senadora, y en los términos. Por favor. Sí, exhorto presidente. nuevamente a quienes estamos presentes en la sesión, guardemos silencio y pongamos atención a la proponente. Adelante, senadora. Gracias, presidente. Los concesionarios son propietarios solo de los equipos con que operan y con los que obtienen ganancias, pero deben apegarse a las normas constitucionales y a los términos a partir de los cuales el Estado les otorga una concesión. Por ello, el conflicto entre MBS y Carmen Aristegui no es un litigio entre particulares. El Estado está obligado a garantizar los principios constitucionales que he señalado en este documento, en especial el derecho de las audiencias, que exigimos la permanencia de un noticiario que alcanza más del 50% de los radioescuchas. Estamos ante el peor escenario que el país haya enfrentado en décadas. Un Estado en crisis, entregado a los intereses de los consorcios transnacionales y subordinado a los poderes fácticos que imponen su agenda, cuya debilidad y ambición por mantenerse en el poder lo inducen hacia salidas autoritarias ante la crisis que enfrentan. El Ejecutivo Federal ha asumido como una afrenta política y personal la denuncia sobre la Casa Blanca y los beneficios obtenidos por un puñado de empresas desde la gestión del actual presidente como gobernador del Estado de México ya tenía, y ya ha decidido retirar del aire, porque es él el que ha decidido retirar del aire al noticiero más escuchado de la radio y dar así un escarmiento a quien no se subordine a sus dictados. Permitirlo representaría, además de una grave regresión democrática, volver a un pasado donde una autoridad se impone a la sociedad a través de los medios a su alcance desde el Estado mismo. Es nuestra responsabilidad impedirlo. Por ello, proponemos el siguiente punto de acuerdo. El Senado de la República que se pronuncia públicamente por el respeto irrestricto a la libertad de expresión en los medios de comunicación como una condición necesaria para la construcción del régimen democrático y de protección de libertades individuales establecidas en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y por lo tanto se atienda el derecho de las audiencias ante el despido de la reportera Carmen Aristegui y de los dos integrantes de la Unidad de Investigaciones Especiales, integrado por su coordinador Daniel Lizárraga, y del reportero Irving Huerta, de la primera emisión de noticias de MBS Radio, y regresen pronto a ese espacio que hace mucha falta, más aún en estos tiempos de regresión autoritaria. Muchas gracias. Gracias, senadora Padierna.